1:21, usted está en Sonora Noticias PM y continuamos. Tenemos aquí la presencia de esta mesa de análisis. Generación de ideas, la política, la sociedad y el país desde la visión joven. Y en esta tarde nos acompañan dos jóvenes brillantes. Nos acompaña Jacobo Mendoza Álvarez. Muy buenas tardes, Jacobo, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien, Marco. Muchas gracias por la invitación. Aquí ta- puestos. Y también de este lado nos acompaña nuestro querido compañero César Díaz Maldonado. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes, Marco, igualmente. Muchas gracias por la invitación y pues muy feliz de estar en este espacio. Muy bien, tenemos aquí dos temas, pero vamos a empezar con el primero, el INEGI. Ya ven que esta semana dio ahora sí los datos precisos sobre cuántas personas se habían reducido en la pobreza, habían dejado de estar en esta situación, 13 millones de personas. Muy interesante el dato, pero quisiera pensar, o bueno, comentar con ustedes qué es lo que piensan sobre esta reducción, cuáles fueron las razones, qué es lo que piensan que dieron estos resultados. Comenzamos contigo, Jacobo. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que a mí me parece un completo éxito. De hecho, creo que el cambio en las bases económicas siempre va a determinar lo más importante para un país. A final de cuentas, esta es una hazaña que me parece desde el milagro mexicano y aún con un contexto internacional en ese entonces mucho más favorable para el país. En la administración del presidente López Obrador, con las dificultades internacionales que se tuvieron, con el cruce de una pandemia al inicio de la administración, se logró esta hazaña que fue sacar de la pobreza a 13.4 millones de personas. Eso es acuñar y lograr un concepto que actualmente en el mundo es rarísimo y se denomina como movilidad social. Básicamente se resume en que un grupo o un individuo trasciende a una categoría económica mejor de la que se encontraba. Y creo que podemos decir que en 6 años, 13.4 millones de personas, después de un estancamiento económico de 36 años, en 6, desde el 2018 al 2024, 13.4 millones de personas, de mexicanos, viven mejor. Y eso me parece una completa hazaña. César, ¿qué opinas sobre esto? Pues como bien dices, Marco, ¿no? Los últimos datos del INEGI apuntan a cifras que pues en todo el país han causado revuelo, ¿no? El hablar acerca de que cómo personas han salido de esta situación de pobreza, pues claro que como mexicanos pues nos va a causar cierto entusiasmo, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría bien pues tener un punto también de reflexión, ¿no? De poder analizar estas cifras a mayor profundidad para ver efectivamente si estos cambios económicos verdaderamente representan algo sostenible, algo que se va a poder perdurar conforme a los años y no solamente pues algunas migajas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué puntos deberían de abordarse también? Bueno, si también cuáles son las cifras en cuanto a carencias sociales en otros aspectos, como lo son la salud, como lo son el empleo, como lo son el acceso a servicios públicos, todo ese tipo de cosas que también pues forman un factor elemental en lo que es la economía y que no podemos solamente basarnos en que fue un éxito completo cuando pues hay un aumento salarial o cuando más personas tienen un poco más de dinero en sus bolsillos, ¿no? Cuando hay muchos otros factores que debemos de tomar en cuenta. Sí, ¿Algo que agregar? sí, bueno, justamente concuerdo que el análisis de este fenómeno tiene que ser holístico. A final de cuentas, la economía la determina una serie de variables muy inmensas y no se puede reducir todo solamente de si lo evaluamos a través del ingreso o del patrimonio de un individuo o de un grupo de individuos. Por eso creo que es importante antes de comenzar con el análisis determinar lo que vendría siendo el marco teórico de este nuevo concepto que está acuñando el INEGI para trabajar sobre la estadística, la denominada pobreza multidimensional. Este proyecto de evaluar a la pobreza de esa manera no es nuevo. El Coneval desde el 2008 viene trabajando en ello, cuando al Coneval todavía le competía esa función. Hoy el INEGI la encarna y pues la está desarrollando. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Si lo quieren evaluar hasta de manera filosófica, significa contemplar y determinar las categorías sociales a través de estudiar las condiciones materiales de las personas. ¿Cómo el INEGI maneja esto? Maneja
3 categorías que fungen como principios rectores para determinar la pobreza multidimensional, que serían los derechos sociales, los cuales desglosa en vivienda, en alimentación, en seguridad social, en educación y en alimentación, creo, si no lo he mencionado ya. Pero son 5 categorías fundamentales dentro de esa rama que es de los derechos sociales. La siguiente de la que se habla es el bienestar económico. ¿Cómo determina el INEGI lo que es para un mexicano el bienestar económico? Lo que hace es que evalúa si el ingreso mensual de un individuo o de un grupo de individuos es superior al costo mensual de la canasta básica alimentaria o no, dependiendo el caso. ¿Por qué dependiendo el caso? Cuando hablamos de pobreza extrema, para determinar si hay bienestar económico o no según el INEGI, lo que se evalúa es que la canasta básica alimentaria exclusivamente sea más barata, o mejor dicho, que el ingreso mensual de la persona sea superior al costo mensual de la canasta básica alimentaria en zonas rurales y en zonas urbanas. Eso para el caso de la pobreza extrema. Para el caso de la pobreza como tal, lo que se evalúa es si el ingreso mensual, nuevamente, de un grupo o de individuos es mayor al costo mensual de la canasta básica alimentaria y no alimentaria al mes. Del mismo modo en zonas rurales y en zonas urbanas. Y la siguiente categoría que utiliza el INEGI para determinar esto es el contexto territorial, que requiere un poco más de análisis de las particularidades de cada mexicano. A final de cuentas, pues México es un país muy diverso y no son las mismas condiciones de vida, por más que sea el mismo ingreso para las personas o el mismo puesto de trabajo. No es la misma condición de vida alguien que vive en la Sierra de Sonora a alguien que vive en el Estado de México. Entonces aparenta ser un poco más ambiguo esta última categoría, pero no lo es, no deja de ser específico y concreto, solamente que se desglosan más particularidades y el mismo INEGI aclara que se contemplan otras variables para estudiarlo, que puede ser desde el clima de la ubicación geográfica de esa persona hasta el acceso de la calidad en la infraestructura de su municipio. Son esa serie de variables las que se contemplan. Entonces, ¿qué es lo que ya definiendo, digamos, conceptualmente cómo el INEGI se maneja? ¿Qué es lo que hace el INEGI después de eso? El INEGI toma esas categorías que define como su marco teórico para aplicarlas a la estadística en el último censo que tuvimos. Entonces, por ejemplo, en la rama de los derechos sociales, que es la que más se desglosa, estas 5 categorías, alimentación, vivienda, seguridad social, salud, educación, las acuña de manera más específica. Por ejemplo, cuando hablo de educación, el INEGI toma si es alimentación nutritiva o no. Cuando hablamos de vivienda, se toma si hay accesos a la vivienda y servicios básicos en esta vivienda. Cuando hablamos de educación, habla de educación formativa y etcétera, etcétera, con cada uno de los puntos. Sigue siendo el mismo lineamiento, el mismo esquema para el bienestar económico, de determinar si los ingresos mensuales son superiores al costo mensual de las canastas básicas, dependiendo los respectivos casos, y obviamente tomando las particularidades del contexto territorial. Al momento de hacer la estadística, evidentemente terminan saliendo un montón de factores y de condiciones para cada diferente caso. Si cada persona tiene más de 3 carencias sociales o no, si tiene solamente una carencia social o no, si está en pobreza moderada, en pobreza extrema, pero a final de cuentas este concepto de pobreza multidimensional me parece y es un esfuerzo muy profesional por parte del INEGI para englobar a todas estas variables y determinar las categorías económicas del país. Es un esfuerzo holístico por comprender a la economía y a la situación económica de los individuos. Eso que comentas sí es muy cierto, el cómo hacer, como bien lo dices, de ser más profesional y medirlo de una forma pues más realista y no caer en nada más, se redujo esto, pero no te explica bien exactamente cómo sacaron exactamente esas cantidades. Uh-huh. Bien, vamos a ir a una pausa, está muy interesante este tema y me gustaría seguirlo, pero vamos a ir a mensajes y volvemos con esta mesa de análisis. Sonora Noticias PM. Volvemos. Se acerca el regreso a clases y en DIF Sonora te apoyamos. Llega el bazar escolar con descuento de 40, 50 y hasta 60% de descuento en todo lo que necesites a precios accesibles para todas las familias. Aprovecha esta oportunidad y equípate para el nuevo ciclo escolar sin afectar tu bolsillo. Además, tendremos corte de cabello, lentes, acta de nacimiento y tarjetas de transporte totalmente gratuitas. Te esperamos el 9 de agosto en el gimnasio Ana Gabriela Guevara y el 16 de agosto en el pabellón Pelota del CUM. Sonora,
tierra de oportunidades. Evita que el dengue entre en tu hogar. Tú tienes el poder de detenerlo. Usa mosquiteros en puertas y ventanas. Los tinacos, floreros y bebederos de mascotas son los favoritos de los mosquitos para hacer criaderos. Por eso, lava, talla y tapa todos los recipientes donde acumules agua. Limpia tu patio o jardín. Ante el dengue, tú eres el mejor repelente. Sonora, tierra de oportunidades. La historia de la Sauceda empezó para mí en 1993, cuando llegué por primera vez como encargado de áreas verdes. En esta nueva etapa pues me gusta, por ejemplo, toda esta área que no estaba, de juegos. Entramos con mis hijos y se emocionaron cuando vieron los juegos así muy grandotes y muy amplios. Mi hija va a cumplir 4 años. Le está gustando mucho. Tengo un sobrino chiquito, le gustan mucho los patos, entonces el humedal es algo que le ha gustado bastante. Pues que cuiden sobre todo la basura, que tratemos de conservar el lugar bonito, las instalaciones, lo que estén mejorando. Simplemente agradecer que están abriendo más lugares donde se puedan ir los niños. Es muy amplio estacionamiento, está muy cerquita, usted lo ve prácticamente todo nuevo. Sí, ha hecho un buen trabajo el gobernador. No dejarla caer, echarle ganas entre todos como ciudadanos y el gobierno y echarle muchas porras al gobernador. Felicidades, muy bien. Creo que es algo que necesitamos todos los hermosillenses. Sonora, tierra de oportunidades. Sonora Noticias PM. Regresamos. Y regresamos a Sonora Noticias PM, es la 1:33. Nos encontramos en esta mesa de análisis con la presencia de Jacobo Mendoza Álvarez y César Díaz Maldonado. Y bien, vamos a cambiar de tema, vamos a avanzar con otro de los puntos de algo que pasó en la semana, y es esta extradición que hizo México a Estados Unidos de 26 narcos de alto rango a Estados Unidos. Es el segundo movimiento grande que se hace, recordemos, en febrero hubo una que se extraditaron a 26, ahora en esta ocasión fueron 29. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Quisiera preguntarles, ¿qué piensan sobre esas extradiciones? ¿Se ve como una colaboración con Estados Unidos? ¿Se mira como una sumisión ante este? Comenzamos contigo, César. Gracias, Marco. Sí, como bien mencionas, bueno, esto de la extradición, justamente que tocas el tema, es como una paradoja, ¿no? Porque aquí estamos ante una situación que es una extradición, pero no es una extradición. Para poderlo explicar un poco mejor, se habló de que no se hizo mediante un proceso de extradición, sino que se hizo mediante la Ley de Seguridad Nacional, específicamente el artículo 5º. Entonces, no se está siguiendo un proceso de extradición debido como es al derecho internacional público. Se está haciendo otro procedimiento que el Estado mexicano decidió implementar, y en hay algunas causas o hay algunos aspectos que me gustaría resaltar porque pueden llegar a ser incluso hasta peligrosos, porque estamos, pues para empezar, violentando algunos principios constitucionales y el derecho internacional. Ahora, estos mismos miembros, que ahora fueron 26, en febrero pasado fueron 29, tenían procesos penales aquí en México inconclusos. Entonces, muchos de estos aún tenían pues rango de culpabilidad que debía ser determinado o no, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Los trasladan, porque ese es el término que usa el Estado, ¿no? Los trasladan a Estados Unidos y pues quedan inconclusos estos procesos penales que ya estaban llevados en México. Ahora, esto no mediante la ley de extradiciones internacional, la que rige justamente estos procesos, sino una ley de seguridad nacional que se encarga de tratar temas internos de seguridad, ¿no? Entonces aquí hay algo muy grave, porque estamos hablando acerca de que si Estados Unidos pide, que por así decirlo, disculpa el ejemplo, las canicas en una negociación con México, pues México las va a soltar sin respetar la soberanía que tiene el Estado mexicano. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que ante cualquier amenaza, por así decirlo, arancelaria, el Estado mexicano va a soltar a ciudadanos, porque pues son ciudadanos mexicanos mediante un pseudo proceso de extradición, pues entonces esto crea un precedente de que ya no se están respetando pues las garantías individuales, el juicio de amparo al que esos ciudadanos tienen derecho, a los principios del derecho internacional, sino que queda pues al gusto del Estado, ¿no? De ver a quién da y a quién puede dar y a quién no. Entonces, hay algunos aspectos que resaltar acerca de este proceso.
Entonces, ¿tú tienes esta idea de que fue más por un caso de sumisión o fue un caso de colaboración? Totalmente, de hecho es un caso, pues como bien mencionas, de que el Estado mexicano se está dando cuenta que, bueno, incluso está dándonos a conocer que ya hay casos en los que la misma jurisdicción mexicana o no puede procesar a delincuentes como son estos y mejor los tienen que llevar ante Estados Unidos. Somos incapaces de poder darle un proceso a delincuentes con delitos de este tipo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que Estados Unidos hace lo que ha estado haciendo este año, que antes sí, había casos de extradición de 1, de 2 tal vez, pero 29, y luego en el mismo año 26, o sea, van 55 en el año, y quieren, mediante los mensajes de la mañanera de la presidenta, mediante el tuit del secretario de Seguridad, que fue un proceso apegado a la soberanía nacional, pues la verdad es que me parece que tiene muchos aspectos como para cuestionar esa postura. Okay. ¿Jacobo? Sí, bueno, yo creo que es un tema que más que analizarlo desde el tecnicismo de la ley que a final de cuentas está avalado pues en la Ley de Seguridad Nacional del artículo 5º, que es a final de cuentas respetar los temas que el Estado considera como de seguridad nacional. ¿Para qué? Para preservar la estabilidad política, sobre todo del país, que la necesita cualquier Estado y en cualquier contexto. Creo que lo tenemos que analizar con la serie de variables que se han estado, la serie de factores que últimamente hemos estado viendo en geopolítica y en contexto internacional. Hoy estamos ante la decadencia de un esquema político y de un país que durante mucho tiempo, en efecto, dominaba no solo a México, sino a un montón de países. Se termina por desgastar, digamos, esta situación internacional. Emergen nuevos grupos políticos a lo largo del mundo, nuevos bloques económicos, nuevas alternativas. Evidentemente México, al ser el principal socio comercial de los Estados Unidos, y no diría solamente comercial, diría político, cultural y en muchos casos otros temas que aborda más allá de lo técnico en la ley. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Sumisión o coordinación? Bueno, analicémoslo más de una manera más pragmática políticamente. Evidentemente lo que se tiene que cuidar ante todo es la soberanía nacional, más allá de lo que técnicamente el derecho internacional conceda, porque si vamos a hablar de derecho internacional, Estados Unidos es el primero en desobedecer esas leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este respectivo caso? Estados Unidos hoy, con la administración de Trump, más que en muchos años, está intentando ingerir en México, inferir de manera no solamente militar, sino también económica. ¿Qué es lo que México tiene que hacer? Porque evidentemente no se tienen las condiciones para decir, bueno, haz lo que quieras, no me importa. No, tenemos una relación comercial que si Estados Unidos aprieta el botón mañana de los aranceles, pues evidentemente nos va a pegar. Hoy la posición estratégica de México se trata de equilibrar tanto la agresividad del gobierno estadounidense, que, bueno, a una colaboración en coordinación de seguridad como respuesta a la amenaza por incremento a los aranceles, la derecha le llama sumisión, siendo que la derecha, por cierto, fue la que aprobó el flujo de tráfico de armas durante la operación Rápido y Furioso. Hoy no se está viendo eso. Pero a la vez, equilibrar ese contexto geopolítico y tener que desentrañar al crimen organizado, que no va a terminarse solo con la voluntad del Ejecutivo. Es un tema que ni siquiera compete solo al Estado mexicano, porque también está inmerso en la iniciativa privada y en muchos sectores sociales. Entonces, si la iniciativa del Ejecutivo es atacar un determinado problema, va a terminar por desencadenar una serie de otras cosas que nunca vamos a terminar por resolver. Lo que tenemos que hacer es ser muy pragmáticos y muy estratégicos en nuestro entendimiento. Y está bien el respeto y el apego al Estado de Derecho, que insisto, se hizo, porque a final de cuentas estamos hablando de la soberanía y la seguridad nacional, que es lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar ahora? Decir, bueno, está cierta agenda política por parte de Estados Unidos que está, digamos, exigiendo que se le responda de cierta manera, pero por otro lado está precisamente la defensa de nuestra soberanía y nuestras leyes. ¿Qué se puede hacer? Si estos criminales no son procesados en sus respectivos centros penitenciarios, que eso también es tarea de las fiscalías, de las administraciones municipales, de las administraciones estatales, no solamente de la voluntad del Ejecutivo y de la Secretaría de Seguridad Nacional, ¿de qué manera nosotros podemos mediar ese problema? Eso es lo que creo que tenemos que preguntarnos, más que plantear esa dicotomía.
Ok, te veo que quieres comentar algo, César. ¿Quieres agregar un punto más? Bueno, nada más se menciona acerca de que hay que velar, ¿no? Por lo que es pues la seguridad interna, pero sí pienso que es importante el tema de que, pues justamente se habla del Estado de Derecho, de que se siguió. Esto es totalmente falso. Hay muchas partes de un proceso de extradición, es un proceso complejo que sigue una serie de procedimientos, entre ellas en las cuales varias etapas entra el juicio de amparo. Muchas que para que de la noche a la mañana es imposible hacerlo, cuando de un día para otro te están extraditando mediante un proceso que es igual a la extradición, pero no es una extradición porque es justamente mediante la Ley de Seguridad Nacional, cosa que la Suprema Corte ya dijo que no importa si es el hecho es de la misma naturaleza jurídica, por lo tanto sigue siendo un hecho que debe seguir el proceso de extradición conforme a derecho internacional. Entonces ahí hay que ver eso también. Hay que seguir ese punto. Yo agradezco que pues está este espacio, ¿no? Para contrastar estas ideas y simplemente invitar a la reflexión acerca de este aspecto. Yo creo que hay muchas otras vertientes de las cuales pues no nos alcanza el tiempo de tocar, pero si bien pues el poder invitar a informarnos más y al poder comprender este tema de mayor manera. Pues me comentan acá en cabina que 2 minutitos más también podemos agregar. ¿Ustedes piensan sobre todo en este proceso de extradición o bueno, estos envíos de generadores de violencia a Estados Unidos? Se han dado golpes duros en esta administración con la presidenta Claudia Sheinbaum, se han dado estos golpes duros a estas organizaciones. ¿Qué opinan al respecto sobre esta nueva estrategia? 1 minuto, Jacobo. Bueno, opino que a pesar de todas las dificultades que se tienen en este país y de todos los intereses que confluyen, tanto externamente como internamente, estamos viendo una respuesta por parte del Ejecutivo con mucho valor al intentar enfrentarse a eso y también con mucha estrategia al intentar equilibrar nuestra posición geopolítica con Estados Unidos. Últimos comentarios, César. Sí, totalmente. No sé si lo llamaría valor, pero sí, pues algo que el Ejecutivo ha hecho es que ha actuado, ¿no? Para bien o para mal, como lo podrán ver algunos, pero sin duda hemos podido ver pues una reacción ante las cosas que han estado pasando en el país y ante las pues diferentes amenazas que se han visto en la geopolítica. Entonces, bueno, cada quien podrá tener su postura, pero sin duda es que se ha visto pues ciertas acciones por parte del Estado. Muy bien, y con esto pues agradecerles infinitamente pues por habernos acompañado en este espacio y pues sobre todo, como bien lo dijiste, contrastar estas ideas. A ver, yo tengo estos datos, yo pienso esto. Eso es una forma pues que enriquece, ¿no? El llegar a estos debates. Muchísimas gracias, Jacobo, por acompañarnos. Gracias a también ti por la invitación. César por venir y traernos puntos de vista. Gracias a ti, Marco. Igualmente a Jacobo le agradezco, muy buenas ideas también las que plantea. Claro. César desde siempre lo conozco, desde hace mucho, siempre ha sido muy, muy bueno. Los dos son grandes, eso es lo que importa. Y bien, es la 1:44. Usted está en Sonora Noticias PM, mi nombre es Marco León. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM, volvemos.